Muy buenas noches a todos. Nuevamente estamos aquí convocados por Ajedrez Federal Argentino. Les damos a cada uno de ustedes las gracias por estar acá, el esfuerzo que están haciendo a esta hora de la noche y vamos a disfrutar un tema espectacular que nos va a regalar Ernie Fogel sobre resolver problemas de ajedrez en la escuela. Un tema muy interesante, seguramente con mucha didáctica. Vamos a aprender siempre algo muy positivo, cómo emplear esos conocimientos también para aquellos que son profesores en los colegios y vamos a sacar esa experiencia que Ernie seguramente nos va a transmitir. Bien, Ernie, te dejo la palabra. Muchas gracias por darnos esta presentación, así que le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Bien, a mí. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Primero, un gusto, la mayoría la conozco. Seguramente al final vamos a poder intercambiar y podamos enriquecer mutuamente esto de seguir construyendo conocimientos juntos desde el ajedrez, no solo del ajedrez educativo, sino del ajedrez en general. Pero permítanme primero agradecer infinitamente la movida primero del Ajedrez Federal Argentino y segundo la invitación para que podamos realizar estos encuentros a pesar de la situación que todos estamos viviendo. No sé si me escuchan bien todos. Sí. Ah, bueno, perfecto. Por las dudas, por los pocos que no me conocen, yo soy nacido aquí en Misiones, Argentina. Soy profesor de educación física, aunque ya jubilado hace 3 años. Pero bueno, no me jubilo nunca del ajedrez, que es la pasión que seguro ninguno de ustedes se va a jubilar nunca del ajedrez. Dice Sixto, ¿no? Bueno, bienvenido, Sixto, buenas noches. Bueno, les voy a pedir, porque voy a trabajar con diapositivas, es más fácil, más organizado, y les voy a pedir que silencien por ahí los audios, porque al final, si logro terminar todo lo rápido pero tranquilo que quiero, vamos a poder intercambiar suficientemente el tiempo que dispongan los organizadores, así que va a ser un gusto esa parte final para seguir aprendiendo con todos. Así que sin más, voy a ir compartiendo pantalla. Les sugiero por ahí que minimicen la columna de la derecha de los videos con el guión que está primero a la izquierda, y entonces avancemos. Yo le proponía a la gente de Ajedrez Federal de que me gustaría abordar en general, muy sintéticamente, los temas de qué es ajedrez educativo y por qué hay que hablar de didáctica, y también abordarlo especialmente al tema didáctico desde un tema que me gusta mucho, que me parece que es muy gravitante para la escuela, no solo para el ajedrecista en el club, sino para la escuela esencialmente, el tópico de resolución de problemas. Por eso voy a abordar de esta manera esta charla. Le voy a pedir a Gustavo, a ambos Gustavos, que me ayuden a ir viendo, porque a veces afloja el internet aquí en mi ciudad, si se me escucha bien o no, para que podamos ir llevando esto muy bien. Se escucha perfectamente, Ernie. Bueno. Te agradezco, Gustavo. Los 3 temas, como para organizarnos un poquito y que vislumbremos de qué les quería proponer hablar esta noche, serían como 3 bloquecitos. Hablar de algo de fundamentos y repreguntarnos sobre nuestros fundamentos de ajedrez, aunque de manera muy sintética, muy sencilla. En una segunda parte de la charla me gustaría abordar un enfoque de didáctica muy simple, porque la didáctica, como muchas ciencias sociales o humanas, es tan amplia y hay tantos enfoques que podemos o no coincidir, por supuesto, pero yo lo que les propongo compartir respecto a la didáctica es una manera sencilla de organizárnosla conceptualmente como profesores y para que también les resulte mucho más comprensiva a los alumnos. Y en una tercera y última parte iría al eje de la resolución de problemas para ver cómo
vinculando una buena didáctica con el aprovechamiento de la resolución de problemas, tanto en la escuela, pero quizás también en los clubes o en los entrenamientos, podamos tirar algunas ideas, nada más que algunos disparadores, sobre un enfoque que a mí me gusta compartir y que de hecho he compartido con los libros que pude escribir desde el 2017 a esta parte. Cuando digo ajedrez educativo y ajedrez en el club, lo digo adrede porque soy un defensor de que no hay islotes de peones entre la escuela y el club, o lo que podríamos decir lo educativo sistemático y lo cultural y social. Esas divisiones o esos aislamientos son producto a veces de mezquindades de poder, de análisis muy, digamos, poco amplios, y son decisiones o divisiones que muchas veces nos las creamos nosotros, en lugar de permitir que el continuo que significa el ajedrez pueda entrar y salir de la escuela al barrio, al club, al torneo de grandes maestros o al torneo de principiantes, como se le plazca, como de hecho lo hace. Así que soy un defensor, digo, reitero, de la no escisión entre el ajedrez de la escuela sistemáticamente educativo y el ajedrez deportivo, federado o de desarrollo y competencia. Aclarado esto, vamos directamente a comenzar. Antes de meternos en los 3 bloques que les compartí, como guía, me gustaría preguntarnos con ustedes si es posible definir si el ajedrez es educativo o en todo caso, ¿cuándo es educativo? En un trabajo que pudimos hacer, Enzo está aquí presente en la charla con nosotros, Enzo Oliveira, aquí de Misiones, de Oberá. Pudimos compartir 4 años de una investigación en la Universidad Nacional de Misiones, la primera investigación sobre ajedrez escolar educativo de la provincia y de esa universidad nacional, donde queríamos explicar el fenómeno del ajedrez escolar en Argentina y en Misiones. Durante 4 años pudimos hacer algunas indagaciones y después pudimos volcarlo en este libro que se llama Ajedrez Escolar, precisamente, Indagaciones y Perspectivas. En él intentábamos definir al ajedrez educativo, pero primeramente al ajedrez. Y proponíamos, solo como un ensayo y uno solo posible, que podríamos denominarlo como un juego histórico-cultural, sociodeportivo e intelectivo de alto potencial formativo, que compromete al sujeto, al jugador, al que aprende, etcétera, en una actuación vital y un autoaprendizaje permanente de procesos estratégicos, lógicos, creativos y emotivos. ¿Por qué tan amplia esta definición y tan descriptiva? Porque en realidad muchos de ustedes y yo lo explicamos en otras ocasiones desde otro ángulo, pero estamos diciendo que el ajedrez sirve para muchas cosas, o para muchas cosas importantes, por lo menos en la formación de un sujeto. ¿El mío está parado? ¿Hola? Yo escucho bien, ¿eh? Ah, bueno. Estamos muy bien, lo que sí le pedimos a los que no van a participar de la charla en esta primera parte que lo silencien el micrófono, por favor. Sí, porque pensé que alguien me indicaba que se había paralizado. Bueno, decía que la amplitud de este intento de definición nos permitió en realidad intentar abordar distintas dimensiones para las que nos puede servir el ajedrez según la intencionalidad que le pongamos, quienes mediamos en su aprendizaje. Y de esto ya vamos a hablar enseguida, más adelante, de la importancia de la mediación del docente, del entrenador, para que el ajedrez rinda todos sus frutos y no lo limitemos nosotros mismos. Otro abordaje que podríamos decir sobre el ajedrez o lo educativo del ajedrez lo tomo de una charla del licenciado Carlos Cavallo en Lobería en 2011, cuando estuvimos en un congreso de ajedrez allí compartiendo, y él definía que es una práctica popular e histórica a la que se le da forma e intencionalidad para ponerlo al servicio de los fines y objetivos del hecho formativo.
Entonces él planteaba que tiene el valor de un imaginario que construye identidad. Esto pocas veces se lee en las definiciones académicas o tan trilladas a nivel internacional o nacional. Tiene el valor de un imaginario que construye identidad. Después podríamos pensar o discutir en la parte final de la charla de por qué el imaginario y por qué construye identidad. Pero yo les adelanto que coincido plenamente con Carlos. Vale tanto, dice, su fundamento lógico, porque todos solo queremos fundamentar el ajedrez de lo lógico, pero su testimonio existencial también tiene una fuerza importantísima para definirlo. ¿Qué es el ajedrez educativo o cuándo es educativo el ajedrez? Cuanto más lo vivo y me atraviesa existencialmente, ¿no? Más allá de que no nos pongamos a filosofar aquí. Y después hay definiciones más acotadas. Solo estoy jugando con estas definiciones y con estas conceptualizaciones, porque ajedrez escolar ya habla de una institución. Y como tal podríamos definir que el ajedrez dentro de la escuela es como un campo disciplinar que está institucionalizado, si no, no podría estar dentro del sistema educativo, que utiliza el ajedrez como herramienta educativa. Con formalización jerárquica dependemos de autoridades educativas, desde el supervisor, el director, el jefe de departamento, cosa que a veces no existe en los clubes o en los centros comunitarios donde enseñamos. Un espacio sistematizado, tenemos que seguir básicamente unos lineamientos de currículum, hacia dónde vamos con los objetivos. Una mediación calificada, porque en la escuela la mayoría son profesionales docentes, son profesionales en enseñar, y presencia curricular. Presencia curricular quiere decir todo lo de la cultura de la humanidad, o por lo menos de la humanidad de Argentina, de la sociedad argentina, que fue valorando el Estado o el sistema educativo, tiene que estar explícitamente incorporado al currículum. Y por eso digo en presencia curricular, porque el ajedrez, aunque no esté escrito en los documentos oficiales de la Nación, a través del Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Educación o los ministerios provinciales, tiene presencia curricular, porque la presencia curricular no es solo en la letra, en el documento, sino también en lo que realmente ocurre en la escuela con el aprendizaje. Y el ajedrez está ocurriendo felizmente hace rato en las escuelas y por eso podemos hablar de una presencia curricular fuerte, comparada incluso con otros países. Estos solo fueron disparadores para discutir un poco de qué es ajedrez educativo, qué puede ser, y seguramente vamos a seguir discutiendo por 20 años o más esta cuestión que es muy rica, así que tenemos que aprovechar esa riqueza para el debate. Bueno, hablemos de los fundamentos. Yo digo los por qué y para qué el ajedrez en la escuela, o el ajedrez educativo, que no necesariamente se desarrolla en la escuela. El ajedrez puede ser educativo en otros escenarios, en otros contextos, que tengan intencionalidad educativa, sin necesidad de que sea el ajedrez en la escuela como institución profesional de enseñanza. ¿Por qué digo los de siempre y los nuestros? Porque los de siempre son los que más se vinieron repitiendo desde mitades del siglo XX respecto a la importancia del ajedrez y de todo lo que nos ayuda a desarrollar a nivel personal. Pero también están los nuestros, digo, porque las experiencias se fueron diversificando tanto según el contexto puntual de cada sociedad, de cada grupo de aula, si es una escuela pública, si es una escuela rural, que los docentes que fuimos atreviéndonos a ejercitar un ajedrez dentro de esas instituciones, tenemos mucho para decir de otros por qué y otros para qué. Los de siempre, que mucho tiempo utilizamos todo y repetimos, son que desarrolla el ajedrez la atención, la toma de decisiones, que desarrolla pensamiento estratégico, el autocontrol, y no lo digo en forma despectiva, sino que eso es muy probable, altamente probable que ocurra, aunque en muchos casos falten investigaciones que lo respalden. Y un largo etcétera que ustedes seguramente pueden enumerar fácilmente, como estamos acostumbrados. Pero también tenemos los otros por qué. Porque digo que es tiempo de agregar nuestros propios por qué como fundamentos.
yo digo que el ajedrez debería estar en la escuela porque revalida el juego. Mucho tiempo, históricamente, el juego en general se sacó de la escuela porque en la escuela era una cosa seria. Felizmente, desde hace muchas décadas, volvió lo lúdico a la escuela y no nos olvidemos de que gracias a que lo lúdico volvió a ocupar intencionalidad educativa fuerte en los sistemas educativos del mundo, el ajedrez tuvo más fácil su ingreso también a la escuela. Porque puede ser un escenario lúdico para disfrutar con otros, no siempre ocurre en la escuela, un mundo simbólico donde los alumnos se adueñan de lo que hacen. Casi siempre la enseñanza de las ciencias en la escuela, en las aulas, perdón, está muy mediada y muy dirigida por los docentes. Pero los chicos cuando juegan al ajedrez con un compañero, lo dejan al docente fuera de su radio, de su ángulo de visión, y lo tienen al otro enfrente. Y entre los dos crean un mundo simbólico que los obliga a aprender de sí mismos y del rival. Incluso tienen que hacerse cargo de las consecuencias de lo que ocurre ahí, en ese mundo simbólico. Un diálogo de prueba y error, con la complicidad de la ficción. Nos podemos equivocar y probar y volver a probar libremente porque, total, es un juego. Cuesta mucho probar y equivocarse demasiadas veces cuando hay una calificación de por medio o un juicio de valor de un docente o de un par. Pero cuando es en el escenario de la ficción, como es un juego de ajedrez donde nos sumergimos, es mucho más fácil y la prueba y el error enseñan muchísimo en la experiencia propia. También digo por qué ajedrez en la escuela, porque el ajedrez abre puertas entre esta y el barrio, la plaza, el club, la biblioteca, etcétera. Porque lo considero, y seguramente ustedes coincidirán conmigo, altamente socioeducativo. Es fácil de llevarlo de un lado a otro como patrimonio cultural. Es un arte íntimo compartido, se relaciona muy fuertemente uno con el otro cuando juega, no solo a través de las ideas, sino a través de lo emocional, gestual. Es deporte y el deporte tiene una gran significatividad en nuestra sociedad. Puede ser un pasatiempo sin edades y todos sabemos que no todos los deportes cuentan con este privilegio. El ajedrez permite a los desfavorecidos mostrar sus talentos y fortalezas sin descalificaciones. Me detengo un poco más en este tercer grupo de pequeñas ideas de nuestros por qué el ajedrez es importante en la escuela, porque los que trabajamos en escuelas públicas o en espacios urbanos marginales de educación, nos damos cuenta de repente que un pibe que en algunas materias, entre comillas, en la escuela, no logra buenas calificaciones o buenos rendimientos, resulta que en ajedrez puede superar a cualquiera. Entonces digo que puede igualar las posibilidades por tratarse de un juego que podemos experimentar desde muy chicos y también puede ayudar a afirmar la autoestima por eso, porque me valgo por mí mismo, mis ideas sí tienen valor, sí son valoradas por el otro y permiten por ello democratizar las inteligencias, digo. En otro, como sintetizando esta primera parte, disculpen si la hice muy larga, yo planteo como un axioma, especialmente porque me gusta acentuar el perfil de enseñanza, como les dije al comienzo, sobre el tema de resolución de problemas de ajedrez en la escuela. Y digo que el ajedrez mediado sin perder su esencia lúdica, no nos olvidemos que es algo para jugar. No le quitemos el juego en la escuela por hacerlo algo demasiado académico. Puede potenciar, puede. Yo todo el tiempo utilizo puede. Vieron que la diapositiva anterior también digo puede, podría, puede, porque no es neutral, no es automático. Depende de la calidad de escenarios que yo como docente, como entrenador pueda mediar para crear. Porque si no, no potencia el pensamiento estratégico, ni colabora con democratizar las inteligencias, ni con nada. Puede, si nos ocupamos de ello los adultos que lo tornamos herramienta pedagógica. Y bueno, a través especialmente planteo yo de la frecuente y comprensiva resolución de problemas. Ya vamos a hablar de comprensión en un rato. Y para ir un poco más específicamente a lo de problemas, que ya introduje recién, podríamos también encontrar muchos porqués
Algunos pueden coincidir conmigo en muchos de estos y otros no, pero los voy enumerando como una manera también de disparar nuestros pensamientos para el debate final. Creo que el ajedrez todos coincidimos que obliga a esforzar el pensamiento. Creo yo que puede ejercitar el pensamiento complejo si colaboramos con ello desde nuestra didáctica. Analizar, diagnosticar, nos puede ayudar a hacer un poco de metacognición, esa palabra complicada que a los alumnos quizás no se la podamos pronunciar, pero la metacognición es saber cómo piensa mi cabeza, ¿no? Y esto yo creo que el ajedrez puede ayudar por el permanente espiral de diagnosticar, tomar una decisión, ejecutar esa decisión, volver a analizar qué pasó porque se modificó el escenario. Toda esa espiral de idas y vueltas me obliga prácticamente, me lleva a un callejón virtuoso de empezar a entender cómo pienso yo, cómo piensa mi cabeza. El ajedrez requiere también varios tipos de inteligencia y habilidades sociales. No es solo para algún erudito o un alumno de un determinado perfil. Todos podemos decir que está acentuado más en lo matemático, en lo lógico, pero yo creo que no se descuida para nada lo intrapersonal, prepararme yo mismo para una partida, para tomar decisiones, para aguantar la emotividad de un torneo, de un desafío. Interpersonal, cómo me relaciono con los otros, es un fuerte aprendizaje en el ajedrez. Lo lingüístico verbal también, porque después tengo que saber explicar lo que me pasó en la partida, aunque más no sea para mí mismo. Y visoespacial, por supuesto, ¿no? Aprender a manejar las imágenes visuales, los patrones visuales en el espacio del tablero y poder trabajar con eso es un fuerte porqué que no se aporta casi con otras actividades típicas del aula escolar. Puede motivar a enfrentar desafíos y no eludirlos. Y por supuesto facilita el uso de competencias de aprendizaje, un concepto que apareció a finales del siglo pasado, lo de competencias de aprendizaje, que en vez de una sola habilidad, la competencia engloba, como muchos colegas acá saben, muchas habilidades que hacen un conjunto que permite resolver situaciones. Así que puede colaborar el ajedrez también entonces con resolver conjuntos de situaciones problemáticas y no solo un problemita o un ejercicio por vez. Y por supuesto por ello desarrollar el pensamiento estratégico. Si ayudamos nosotros, ¿no? Por eso digo puede nuevamente, enfáticamente. Si lo manejamos didácticamente puede sostener lo planificado en un proceso. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Voy muy Bárbaro. rápido? Sí, no, bien. Bueno, le agradezco. Quiero aprovechar la cita de un libro de mis amigos Javier Caramí, Alejandro Moretti y Marcelo Reides, que muchos conocen, Estrategia y Táctica del Ajedrez Escolar, y ellos plantean también respecto a esto de los problemas de que en ajedrez el trabajo de resolución de problemas favorece el desarrollo de algunos heurísticos. Sepan que los heurísticos, por si no hay un docente acá o que no esté habituado al término, se puede hacer una clásica distinción entre algorítmico y heurístico. Lo algorítmico es algo que tiene una fórmula de pasos que ya están ensayados como modelo y se llega sí o sí a la solución, que es paso 1, paso 2, paso 3 y llego a la solución, casi una fórmula. Pero los heurísticos son pasos o métodos que me invento yo para ordenar un poco la resolución de una situación problemática, pero no necesariamente es siempre la misma, ni me garantiza tampoco la solución. Algunos de esos heurísticos mencionan los autores que les mencioné, serían búsquedas de soluciones por medio de ensayo-error, o dividir el problema en subproblemas, o buscar problemas análogos, parecidos. Y son un excelente ejemplo para que los alumnos puedan hacerse conscientes de las estrategias y reglas que fueron empleando, pensando, volvemos a la metacognición, para resolver el problema. Nosotros en este libro que les mencionaba al comienzo sobre indagaciones y perspectivas de ajedrez escolar, con los colegas de la Universidad Nacional de Misiones, también abordamos
utilizando los insumos que nos brindaba entre el año 2007 a nivel provincial en Misiones hasta el año 2015 a nivel nacional con el Plan Nacional de Ajedrez Educativo, nuestro famoso Encuentro Nacional Estudiantil de Resolución de Problemas de Ajedrez. Todas las pruebas, los exámenes que dejaban los chicos, los guardábamos nosotros como insumos para analizar después cómo los chicos resuelven problemas, qué tipo de problemas resuelven con mayor facilidad o no, y de ahí tratábamos de sacar algunos indicios para las capacitaciones docentes, para hacer hincapié en aquellas debilidades que teníamos los alumnos y los docentes, por ende, seguramente, en la enseñanza o aprendizaje de determinado tipo de tópicos problemáticos de ajedrez. Esto solo para mencionar lo que está en este libro, ¿no? Bueno, para cerrar ya con esta parte de fundamentos, me parece que también hay que fijarse en las grandes finalidades educativas. Si yo entro con el ajedrez a la escuela, puedo tener un montón de porqués propios, un montón de porqués como los que reseñé recién con ustedes de resolución de problemas de ajedrez en la escuela, pero las grandes finalidades educativas también hablan de valores, de actitudes, de un montón de cosas sin las cuales los alumnos no podrían abordar todo este tipo de desafíos ni con el ajedrez ni con otras situaciones en la vida cotidiana o escolar. Por eso hablo de que también los problemas de ajedrez pueden afianzar valores. Entonces, según cómo yo encaro didácticamente los problemas, puedo ayudar con actitudes de enfrentar el problema y no eludirlo, como decíamos hoy, etc. Pero también depende de la didáctica trabajar grandes finalidades, competencias de aprendizaje, como decíamos hoy, pero también valores y actitudes. Por ende, tengo que ver cómo organizo los grupos en función de esas prioridades, etc. También creo que es para que los alumnos aprendan a aprender. Si nosotros aprovechamos el aprendizaje del ajedrez y especialmente la resolución de problemas en el aula, le podemos ir dando algunas herramientas, algunos métodos, algunos heurísticos, volviendo a la terminología citada hace un rato, para que los alumnos después puedan seguir aprendiendo solos. Por eso ese también tiene que ser un importante por qué dar ajedrez y dar resolución de problemas de ajedrez. Y por supuesto no olvidarnos de lo específico, de nuestro bello ajedrez, y también ver qué tipo de elementos y procedimientos tácticos o combinaciones vamos a trabajar, cuáles primero, cuáles después, etc. Y cómo presentar los problemas y los temas para que sean atractivos y al alcance de los alumnos. Bueno, este es un desafío casi inalcanzable, pero tenemos que intentar que en el aula heterogénea no solo 3 o 4 alumnos se queden con nosotros siguiéndonos y entusiasmados, y el resto se vaya alejando de la bella experiencia de aprender ajedrez. Bueno, pasemos a hablar un poquito de didáctica, si les parece. Nosotros los ajedrecistas o los profes de ajedrez de club, pero también los profes que somos ajedrecistas en la escuela, tenemos algunos recursos que hemos utilizado muchísimo, como por ejemplo el acertar jugadas. Entonces yo le quería contrastar, para que vayamos pensando la cuestión didáctica, contrastar una manera clásica de utilizar el recurso de acertar jugadas con otro que yo pretendo que esté más acentuado en lo estratégico que estuvimos ensayando muchos años aquí en Puerto Rico en las escuelas. Fíjense las diferencias. En el primer caso, tradicionalmente, lo exagero un poquito, por supuesto, el profe reproduce la partida en el mural, una partida modelo que elige, y los chicos van adivinando las jugadas, etcétera, etcétera. Y en eso le puede otorgar puntajes a los alumnos individual o grupalmente, pero básicamente la matriz es que el profe en el mural va pasando la jugada, tirando algunas orientaciones y los alumnos tienen que acertar la mejor jugada, ¿no? Pero también podríamos hacer esto otro, aunque nos lleve más tiempo, incluso más que una clase con un mismo recurso de acertar jugadas. Que se le pasen dos partidas, cortitas a los alumnos, fragmentos lindos e interesantes de partida,
y que después ellos voten cuál de las dos quieren que se aborde con el recurso de acertar jugadas. Una vez decidido esto, los alumnos pueden pasar de a dos a manejar ellos las piezas en el mural. El profesor le puede cantar la jugada a ver si la saben reproducir bien. Ya estamos agregando mucho más participación y aprendizaje. Los alumnos que no están reproduciendo en el mural le van a ir corrigiendo si mueven mal, etc. Otros pueden dibujar diagramas en las pizarras. Hay muchos chicos que les gusta dibujar y pueden dibujar posiciones o recortes de tableros significativas o alguna pieza con signos porque hizo algo importante en el tablero, etc. Los demás pueden ir anotando la partida si estamos en un grado más avanzado que ya puede anotar las partidas. Se le pide que le coloquen signos a las jugadas. El docente supervisa todo, el mural, los chicos anotando en su pupitre, el que dibuja, pregunta, estimula. Es mucho trabajo, para el profesor es mucho más trabajo y más desafío que el ejemplo clásico, ¿no? Que la matriz clásica. Y bueno, entre muchas otras cosas que se pueden hacer. Acá exagero con algunas cosas que se podrían hacer, acentuando lo estratégico, pero bueno, en la misma clase o la siguiente los alumnos pueden jugar 2 contra 2 o 1 contra 1, iniciando desde una posición crítica de la partida que se había pasado en el mural. Anotando la partida de nuevo a ver qué le modificarían a la partida para sacar futuras conclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. Si podemos comparar desde el punto de vista de las estrategias de aprendizaje o competencias de aprendizaje, como pretendan llamarlo, podríamos quitar los carteles que utilicé recién y ver en el sustrato qué competencias de aprendizaje estaban involucradas en los alumnos, especialmente en el caso del clásico ejemplo de acertar jugadas con el de acertar jugadas con acento estratégico. Por ejemplo, el primer aspecto de reproducir una partida solamente los comprometió en centrar la atención. En este otro caso, tuvieron que observar, atender y responder oralmente según consignas. Esas son las competencias de aprendizaje. Estas no las inventé yo, son de un largo listado de la bibliografía específica, especialmente española, sobre qué son las estrategias de aprendizaje, cuáles son. Y en este otro caso, si desnudamos los cartelitos que les presenté en la diapositiva, hay un montón. Vuelvo atrás a propósito para que vean lo que había detrás. Tuvieron que elegir entre dos partidas que se reprodujeron parcialmente, bla, bla, bla. Tuvieron que analizar cuál de las dos, relacionar, deducir, producir alguna idea, debate, etcétera, etcétera. Y acá mucha actividad, mientras todos van haciendo cosas distintas, o en la pizarra, o en el mural, o en su pupitre, registrando partida, etcétera. El docente también utilizó sus competencias de docente para enseñar mejor allí. Y un montón de estrategias de aprendizaje que, reitero, son extraídas de una enumeración bastante prolífera de la bibliografía específica española. Fíjense la diferencia, ¿no?, entre el modelo de la izquierda y el de la derecha. Si nosotros nos proponemos no temer a que el aula se nos haga un poquito un lío, pero que los alumnos tomen por su cuenta el protagonismo del aprendizaje, incluso de la enseñanza, porque los alumnos se van enseñando entre sí y nos van enseñando, por supuesto, a los profesores también. Hay un montón de estrategias de aprendizaje que se pueden enumerar, pero vamos a simplificar aquí. Quiero recurrir también a algo que es muy simple, incluso se lo puede criticar por simplista, a la pirámide que plantea el psicólogo educativo William Gleiser. Él proponía en una pirámide, decía que cuánto aprenden los alumnos o aprendemos todos según el tipo de actividad con el que se nos involucra. Por ejemplo, en la punta de la pirámide dice que aprendemos solo el 10% de lo que leemos, que el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos, el 70% de lo que discutimos con otros. Fíjense cómo aumenta
la capacidad de aprender, la cantidad de aprendizaje que podemos lograr respecto a cuando nos involucramos cada vez más en ser protagonistas del aprendizaje, ¿no? Obviamente tiene un fuerte sustrato constructivista, esta pirámide de Gleiser. El 80% de lo que hacemos, por eso digo que los alumnos tienen que dibujar en la pizarra, los alumnos, maniobrar las piezas en el mural, a ver si saben reproducir bien en base a la jugada que les dicta el profe. Tienen que equivocarse escribiendo en su planilla, equivocarse poniendo signos, pero hacen los alumnos. Y el 95% de esto quizás les llame la atención, 95% de lo que enseñamos a otros. Muchas veces los formatos didácticos deberían recurrir a que los alumnos le enseñen a otro alumno, especialmente porque siempre hay niveles diferentes de conocimiento o de velocidad de aprendizaje, ritmos de aprendizaje. Y al alumno que uno lo pone a enseñar a otro, realmente no se olvida más de esa experiencia y de lo que tuvo que construir desde su discurso para enseñar a un compañero. Pero analicemos esta pirámide de Gleiser, y a esto es lo que iba, de nuevo con nuestro clásico recurso de acertar jugadas. Me parece, con esto que les marco aquí en celeste, que el ajedrez, me parece a mí, podría apostar sin problemas por las virtudes del juego, por lo que se puede hacer didácticamente con él, en tener muy acentuado la enseñanza en base a esta parte de la pirámide, del 50, el 70 y el 80%. Pero debemos esforzarnos nosotros con nuestros formatos y nuestra forma de inventar didáctica. Tenemos que ser inventores todo el tiempo, sin temor a equivocarnos, ¿no? Pero vamos al ejemplo clásico que decíamos hoy. Fíjense que hoy decíamos que se comprometen solamente estas o algunas pocas más competencias de aprendizaje, y fíjense a dónde apuntan, ¿no? Apuntan a la parte media alta de la pirámide. Vale decir, entre lo que involucra un 20 al 50% del aprendizaje. Mientras que el modelo que pretendíamos como estratégico, aunque era más complejo de desarrollar en el aula por el docente, y podría llevar más tiempo, por supuesto, también, demandar más clases, fíjense a qué nivel de la pirámide comienza a aludir todas las competencias de aprendizaje que tengo que involucrar como aprendiz. Esto solo para ratificar o corroborar el acento del enfoque que les propongo, ¿no? Que es constructivista, pero especialmente comprensivo, involucrando a los alumnos en la mayoría de las acciones de su aprendizaje. Y estaríamos hablando del 70 al 95%. Vamos a terminar con un cuadrito de didáctica, si les parece. No sé cómo voy de tiempo, Gustavo. ¿Me escuchan todavía? Hola, hola. Ah, sí, así. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien, Gustavo? Bueno, avanzo. Podríamos dividir en una forma muy simplista, porque es mucho más complejo seguramente que esto, y otros pueden seguir otros modelos, pero en 4 cuestiones básicas en las que podríamos pensar nuestra forma de abordar la enseñanza en el aula para utilizarla con un ajedrez. El contenido, el formato con el que vamos a armar la estrategia de enseñanza en el aula, los recursos. ¿Me escuchás, Ernie? Sí, te escucho, te escucho. Perdóname que se me había ido, no sé cómo, no con el celular conectado porque no tengo cámara en la computadora. Bueno. Vamos muy bien, ¿no? Seguí tranquilo que está perfecto. Bueno, muy listo. bien. Quiero que quede tiempo al final, por eso, para charlar con los colegas y con todos. Genial, gracias. Los recursos, y en cuarto y último lugar, lo más sencillo, los medios, ¿vale? Es decir, el tablero mural que hablábamos recién en las jugadas que necesitábamos, los juegos de ajedrez, todo, hasta el bolígrafo es un medio. Y la actividad o soporte, en este caso el recurso, era el recurso de acertar jugadas como un método típico de los profesores de ajedrez. Por eso
respondemos a 4 preguntas. ¿Qué enseñar? Nos lleva a los contenidos, ajedrecísticos y no ajedrecísticos. ¿Cómo enseñar? Es cómo vamos a dividir los grupos, organizar los chicos para que aprendan mejor. ¿Con qué? ¿No es cierto? ¿Con qué elementos? Y a través de qué. Cuando elegimos si vamos a hacer lecturas, si vamos a hacer acertar jugadas, si vamos a hacer juego de los chicos entre sí y después sacar una conclusión escrita o dibujada, etc. Esos serían los recursos. En el caso que recién vimos, por ejemplo, quiero volver siempre a enfocarme en el mismo ejemplo de acertar jugadas, porque nos permite volver y volver a mirar con enfoque de maestros la cuestión didáctica, ¿no? En el caso que vimos de acertar jugadas, por ejemplo, el contenido podría haber sido desarrollo versus material, en una partida de ataque, o en una miniatura, ¿no? Las piezas mal situadas, sacrificios por ataque, etc. Eso podrían ser los contenidos ajedrecísticos que abordábamos o pretendíamos abordar en esa clase donde utilizábamos el recurso de acertar jugadas. El formato era muy participativo, como habíamos visto. Tenía diversidad de roles, los alumnos, uno hacía una cosa, otro otra. Y estrategias de aprendizaje. No todos estaban utilizando la misma estrategia de aprendizaje simultáneamente, sino que algunos una, otros otra, y después se pueden rotar esos roles. Los recursos era acertar jugadas, típico método del profe de ajedrez, registrar partidas y signos, jugar, ilustrar, etcétera, etcétera. A través de esas actividades, esos recursos, propiciamos el aprendizaje de los alumnos. Y los medios, bueno, lo que necesitamos. Hasta las sillas, si quieren, que necesitamos. Pero bueno, luego de este pantallazo respecto a lo didáctico, me gustaría terminar con la tercera y última parte, para ver también ya que los problemas, por lo menos desde mi óptica, son una muy, muy potente manera de brindar competencias de aprendizaje bajo presión y emoción controlada a los alumnos a través del ajedrez. Entonces quiero detenerme en esto para que podamos charlarlo después. Si los problemas de ajedrez en la escuela, o quizás también en el club, ya que no queremos dividir tanto un sistema del otro, tengan mucho más utilidad o potencia, reitero, deberían ser, propongo yo, más integrados, más abiertos y más presentados en familia de problemas, no en cosas permanentemente aisladas, solo maten una, solo un ejercicio y no tanto un problema, que es una discusión que podemos tomar al final en la charla si quieren, una pequeña diferenciación entre ejercicio y problema. A propósito de esto, en la diferenciación entre ejercicios y problemas, la FADA en septiembre del año pasado, a través de la licenciada Ayeleni Nostroza, me hizo una pequeña entrevista donde yo, con unos diagramas y otras cosas, intento ejemplificar lo mejor posible esta diferenciación de complejidades entre ejercicios y problemas de ajedrez. Está en la página de la FADA, si quieren recurrir, por eso les menciono. Hace mucho tiempo yo les mencioné que hacíamos los encuentros nacionales de resolución de problemas aquí en Misiones. Antes eran encuentros provinciales, después se nacionalizaron. Y tuvimos que inventar una manera de clasificar los problemas para que los chicos participaran y las instituciones educativas, las autoridades educativas, se sumen, adhieran a una manera de utilizar el ajedrez en olimpiadas de problemas oficializadas. Entonces hicimos una clasificación tentativa muy simple, con 4 grandes grupos, que los primeros eran totalmente ajedrecísticos. Los típicos problemas que hacemos en el club o solo de ajedrez en los libros de ajedrez, eran de ajedrez ejecutivos cuando daban mate o terminaba en tablas, o sea, terminaba enseguida, o valorativos cuando pretendíamos que los alumnos digan algo, diagnostiquen las posiciones, que era una de las habilidades o competencias de aprendizaje, si quieren, ajedrecísticas,
que veíamos como que no abordábamos los docentes en las escuelas de Misiones con el ajedrez, que era una debilidad. El segundo grupo era problemas interdisciplinarios, mezclar ajedrez con un ejercicio de matemáticas, de geometría, etcétera, etcétera. Había subclasificaciones, pero no me quiero detener en ellas. Todo esto lo pueden ver en el blog de rumboajedrez.com. El tercer gran grupo era problemas no convencionales, donde ya el ajedrez casi iba quedando de lado, aunque se utilizaban las piezas, algunas partes reglamentarias del ajedrez, pero eran más como un entretenimiento para resolver, como un sudoku colocando las piezas de ajedrez, etcétera, etcétera. Y el último, y no menos importante, que incorporamos al cuarto año recién, en 2010, habiendo empezado en 2007, fue el de problemas de invención. ¿Recuerdan ustedes que en la pirámide de Gleiser que compartíamos hace un rato decíamos que lo que enseñamos a otro es lo que más aprendemos? Y yo creo que tiene un paralelismo aquí con lo de los problemas de ajedrez. Primero pensábamos que no iba a resultar, pero con consignas simples y después cada vez menos simples para los chicos de secundaria, fue increíble cómo los alumnos se pusieron las pilas con esta cuarta categoría en los exámenes de resolución de problemas. Ellos tenían que inventar un problema de ahogado, con la menor cantidad de piezas posibles, alrededor de un rey, bla, bla, cualquier tipo de consignas. De hecho, fueron inventando muchos alumnos esos problemas para que nosotros los pusiéramos después para los de un nivel inferior. Y dio mucho resultado. El alumno inventando su propio problema es un alumno viendo plasmado en el tablero o en la hoja qué es capaz de inventar con lo que ya conoce de ajedrez. Y de este modo, de paso, ¿cómo se diría? Darse cuenta de la evidencia de lo que realmente sabe y de lo que no sabe. Así que esta cuestión de que los alumnos tengan que inventar un problema de ajedrez en base a las consignas que les dejábamos, nos resultó muy potente y se entusiasmaban mucho los chicos con eso. Perdón. Bueno, esto es lo que decía recién en qué consiste más o menos cada subclasificación y la página, la web de enseñanza de ajedrez para profesores que les mencioné también. Pero vayamos a las tres propuestas tentativas que solo hoy les traigo. Una era utilizar más integrados los problemas, ¿sí? Para que no queden como cosas muy aisladas que no tienen una relación hacia un proceso estratégico. El elemento táctico que ven en el diagrama del medio, muy sencillo, el doblete, pero sería bueno, no importa el nivel, volver hacia atrás luego para que los alumnos encuentren las jugadas previas a llegar a esa doble amenaza y, ¿por qué no?, después hacerles jugar para que puedan ver si la ventaja o presunta ventaja lograda es posible, con ella es posible ganar la partida, ¿no? Por eso el antes, el elemento táctico y el después. Esto pueden jugar ustedes, nosotros podemos jugar como profesores, porque yo le puedo dar este problema que encuentre en la jugada caballo C7, jaque, y me capturo la torre. Y después puedo volver atrás y preguntarles también cuáles serían las jugadas previas. Este es un ejemplo muy simple, muy para tercero a quinto grado, en el antes. Y después, por supuesto, ponerlos a jugar para que vislumbren el después. Y después recurrir a algún modo de conclusión como docentes para que interpreten por qué. Bruno, ven, ¿qué vas a poner, Bruno? Por favor, si no tienen... Hola. Por favor, si pueden inhabilitar los micrófonos. Gracias, Gustavo. Después deberíamos los docentes colaborar en una especie de sacar conclusiones con los alumnos, después de utilizar este tipo de enfoque de problemas de ajedrez, para que quede más integrado como un relato estratégico, y de ese modo ayudemos a los alumnos a no ver solo jugadas de doble amenaza en una o mate en una, sino cómo se construye el escenario previo, para que sepan ser creativos con ese escenario previo. En el diagrama de la izquierda, en el 1, en el antes, hay que sacrificar la torre por caballo,
cosa que quizás no ven los principiantes de tercer o cuarto grado, que recién empiezan al comienzo, pero después de empezar por el problema 2, el central, y volver hacia el 1, quizás encuentren más fácilmente y se den cuenta que crearon un procedimiento que nosotros después le vamos a etiquetar con un nombre junto a ellos, que torre por E8 es una atracción. ¿Sí? Atraemos la torre negra a una mala casilla para aplicarle la doble amenaza. Bueno, esto desde los problemas más integrados. Problemas más abiertos también, porque a veces ponemos problemas demasiado simples, reitero, y podríamos construir problemas que tengan por lo menos más que una solución. Acá se notan los descubiertos, ya tenemos 2 posibilidades de descubierto para capturar la dama, pero también tenemos otra opción. En vez de ir a capturar la dama, podemos terminar con un rápido jaque mate al rey negro. Pero esto se logra, por más que este sea un ejemplo muy sencillo, ya es un problema bastante abierto. No solo porque permite más de una solución, sino porque además debe esforzarse mucho más el alumno en el diagnóstico previo de los indicios. También podríamos agregar el peón, que antes no estaba, en G7, después de que los alumnos resolvieron el anterior, y bueno, ver cuántas opciones tienen ahí. Creo que tienen por lo menos la de captura de damas igual, pero bueno, se les agrega una nueva posibilidad de jaque mate. Por eso serían problemas más abiertos. Pero les quería comentar una cosa que seguramente coincidimos, especialmente los que son docentes, ¿no? ¿Cómo es? Que las consignas que da el docente en el momento que los alumnos van a resolver el problema que le presentamos, también son muy, muy importantes. Para poner solo una contrastación muy simple, les voy a decir, por ejemplo, si les preguntara cuál de estas 2 consignas son más abiertas, ya que estamos hablando de que los problemas tienen que ser más abiertos. Seguramente coincidirán conmigo que el de la derecha. El de la derecha dice menos. Hace una pregunta suficiente para que el alumno ponga toda su energía y su curiosidad en ver qué es lo que pasa, si realmente pueden las blancas ganar o no, pero les damos mucho más espacio para que ellos busquen los indicios para ello. En el otro, en el de la izquierda, en la cocina de la izquierda, para un mismo problema se supone, le estamos diciendo ya que con los peones tiene que atacar. O sea que ya le estamos dando bastante llevado de la oreja la solución del problema, ¿no les parece? Así que desde este punto de vista también hay que cuidar. Una cosa es preguntar si hay ventaja blanca en una posición, otra cosa es si juegan negras ganan. ¿Cómo? Ya estamos diciendo quién juega y que además ganan. O sea que le estamos dirigiendo hacia un lugar. En la consigna de hay ventaja blanca, sin embargo, le obliga primero a comparar las fuerzas entre ambos bandos sin saber aún quién juega, ¿no? En este último ejemplo también, las blancas aprovechan las piezas mal ubicadas de las negras para ganar material, sería una consigna un poco más compleja, y el de la izquierda es mucho menos abierto, ¿no? La consigna de la izquierda. ¿Les conviene a las blancas capturar la torre negra? Directamente le orientamos hacia una sola dirección con nuestra consigna. Este tema de las consignas solemos fallar mucho, me incluyo absolutamente porque es una debilidad mía, pero lo de la consigna, por ansiedad como docentes, o por no pensarlo de este modo de que los problemas, si no son suficientemente abiertos desde la consigna del profesor, le quitamos potencia de experimentación y aprendizaje a los alumnos con dichos problemas. Y el tercer caso que les quería proponer es que siempre había que utilizar también, con mucha frecuencia, no siempre, familias de problemas. Dentro de esas familias, yo vuelco en un libro que les voy a mostrar al final, sobre enfoque didáctico que he escrito en 2017, algunos tipos de familias de problemas. Por ejemplo, los contrastados. Estaríamos en las categorías de multiproblemas que tanto plantea con mucho acierto, con humor y con mucha creatividad nuestro amigo Marcelo Reyes.
Los contrastados serían, por ejemplo, dos problemas aparentemente muy similares, pero que la solución de uno sin duda no es la misma que el otro, y podemos ponerlos a los alumnos frente a los dos problemas, con las consignas que creamos pertinentes, para ver cómo lo resuelven, porque van a intentar seguramente por analogía primero, pero como están contrastadas los temas y las posibilidades de mate, terminan con un aprendizaje de conflicto cognitivo importantísimo. Otro tipo de familias de problemas serían los simultáneos, muy utilizados por Javier Caramilla y muchos otros profes de ajedrez, seguramente por muchos de ustedes también, en el cual no importa qué bando juegue, tienen chance los dos de o dar mate o de ganar material, etc. Ahí a la derecha van a ver que las consignas, de nuevo, me pongo a jugar, juega cualquiera de ambos bandos y da mate. Esa consigna, ahí les muestro más o menos la figura de mate, que era muy elemental y ya la habrán visto enseguida. Esa consigna o esta, ¿cuál de las dos será que es más abierta? Para no olvidarnos de que hablábamos de la propuesta de problemas más abiertos en el segundo apartado. Juega cualquiera de ambos bandos y da mate. La otra consigna es, ¿existe más de una forma de dar mate para blancas o negras? Después lo discutiremos al final, a ver cuál es más abierta. Bien, otro tipo de familias de problemas serían los sucesivos. Son más complejos para alumnos un poco más avanzados, pero se le pide que y caemos en el tema de la invención. Construir en grupo una posición, inventar significa, en la que jueguen las negras y ganen material. Entonces, en la posición de la izquierda, los alumnos inventaron, esto es recopilado de alumnos que realmente lo hicieron, grupalmente, de sexto grado, en el año 2012 más o menos aproximadamente. Y las negras juegan realmente en el paso 1, y como se ve en la flecha, eliminando al defensor del caballo, se pueden ganar material. Así que cumplieron con la consigna del paso 1, pero como es un problema que se reutiliza, por eso lo denomino sucesivo, el paso número 2 era alterar, agregar, eliminar o reemplazar piezas blancas o negras para que jueguen las negras y den mate en una jugada. Entonces se les pone un límite, se los pone a pensar, y bueno, modificaron las piezas que ustedes ven rodeadas por un círculo punteado, así que cumplieron colmadamente con la consigna, porque hasta 4 piezas blancas o negras podían cambiar de lugar y cambiaron solamente una blanca y 2 negras. Fueron muy, muy eficientes ahí los alumnos. Y en el paso número 3, como se ve, también cumplieron con creces porque agregaron, alteraron, reemplazaron, hasta 4 podían, y para que jueguen blancas y ganen material. Así que modificaron 3 piezas blancas y 3 negras para poder jugar peón a B5. Como el alfil de C6 está clavado y la dama indefensa detrás, pueden ganar material, así que cumplieron también colmadamente con la consigna en el paso 3 este grupo de alumnos. Bueno, hasta aquí, en este libro que les comentaba hoy, que es el tomo 1 de 3 tomos sobre el enfoque comprensivo global en ajedrez, que es mi aporte un poco después de 30 años modesto aporte, porque es muy discutible. Ya lo estamos discutiendo mucho con muchos colegas de Argentina y de otros lugares, pero bueno, es un aporte disparador para el debate, de algún enfoque didáctico que se pueda ensayar en las situaciones de ajedrez en el aula o de aprendizaje en otros lugares que no necesariamente sean la escuela. Así que bueno, aquí pueden encontrar bastante material. En este segundo también mucho muestreo didáctico de cómo encarar esto que les acabo de decir, de los problemas más abiertos, muchas otras cuestiones similares. Y bueno, solo quiero agradecerles muchísimo y espero que nos podamos enriquecer con el intercambio que a continuación seguramente acontecerá. Muchas gracias otra vez. No, la verdad que agradecerte a nosotros, Ernie, por la brillante exposición. Yo creo que uno
se prepara para esto, ¿no? Para transmitir sus conocimientos, ¿no? Después de tantos años, adquiere, y, como dice la frase de Lincoln, generar más líderes es más importante que seguir siendo líder uno. Así que yo te agradezco a vos, realmente hemos cumplido el objetivo de Ajedrez Federal de llegar a todos los rincones del país, que gente de distintos puntos de nuestro gran territorio nos cuente su experiencia. Y aprovechando esto para iniciar la ronda de preguntas, te quiero hacer una. Sí, cómo no, cómo no. Yo, después de tantos años de dar clase, cuento de que, por ejemplo, para explicar un poco lo que quiero decir, que se me ocurre que, no sé, Pitágoras en sus inicios habrá querido empezar a transmitir sus conocimientos y empezó a explicarle a sus alumnos lo que era la raíz cuadrada, y cuando vio que no entendían, un año después dijo, no, tengo que empezar por la suma, después por la resta y después por la multiplicación. Y se fue armando lo que vos dijiste ni bien comenzaste, que es la currícula de lo que uno debe explicarle a sus alumnos, y que yo lo explico diciendo de que uno no va a tomar por ahí la currícula de Brasil, donde están todos en la playa y donde quizá hubo 2, 3 jugadores de élite en toda su historia, sino que va a tratar de copiar, ya que somos un país que estamos en pañales con el tema del ajedrez educativo, lo copia de otros países que ya tienen una trayectoria. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cómo conseguir que Argentina tenga, porque en algún momento cuando yo soy técnico mecánico y cuando en el año 72 empecé mi carrera en la escuela secundaria, recién se empezaba con las escuelas técnicas y alguien conformó una currícula y después, bueno, se fue modificando o no, o estuvo bien o estuvo más o menos, se le fueron agregando cosas. Pero ¿cómo podemos hacer para que nosotros tengamos, porque viste cómo es el jugador de ajedrez, y también eso después se transmite al profesor de ajedrez? Lo que yo enseño es lo mejor y lo que enseña el otro es lo peor. Entonces, ¿cómo podemos hacer para conjugar todos para que se arme una currícula en la Argentina? Bueno, yo mucho tiempo creí que nos teníamos que apurar. Cuando me iba a los congresos desde el año 92, de los famosos congresos de Necochea, pensaba que nos teníamos que apurar en consensuar una currícula de ajedrez porque iba a ser más fácil presentarla y que todas las escuelas la iban a adoptar y le iba a facilitar la tarea a todos los profesores. Al poco tiempo cambié totalmente de parecer. A mí me parece que el ajedrez, incluso a nivel mundial, está en pañales, tanto o más que en Argentina, y que cuando las disciplinas, los campos disciplinares que se desarrollan especialmente en educación, van naciendo, son incipientes o están en pañales, para utilizar tus términos, tienen que dejar mucho tiempo de efervescencia. Eso significa no apurarse en cerrar una currícula, pero sí desde los programas estatales, como el Programa Nacional Educativo que tuvimos, etcétera, estimular mucho el intercambio entre docentes para que cada uno pueda contar su experiencia y entre todos podamos ir, por lo menos implícitamente, fortaleciendo una currícula propia, porque no te olvides que si vos me decís Argentina tiene que tener una currícula, Argentina parece como 30 países distintos según el rincón al que vayas, y esos contextos rurales o bilingües o idiomáticos o culturales, idiosincráticos, nos obligan a recrear permanentemente nuestra currícula para enseñar ajedrez. Entonces, me parece que estamos en un momento donde eso sí, deberíamos atrevernos más, los que enseñamos ajedrez, a inventar, pero a ser también más sistemáticos y no inventar en soledad, o sea, investigar juntos y ser muy responsables en producirlo, en registrarlo, para compartirlo y para poder, como dijiste vos al comienzo de tu pregunta, Gustavo, para prepararse para explicarlo. Porque si no, ahí sí vamos a desacelerar el proceso de una currícula muy interesante,
muy flexible, pero muy rica del ajedrez educativo en Argentina. Muchas gracias, Ernie. Bueno, si alguno quiere hacer una pregunta, están invitados. Sí, quería hacer una consulta, porque Sí, bueno, cómo se no. está hablando, bueno, por suerte, ¿no? Con los años se fueron armando nuevas escuelas, nuevas actividades, ¿no? Según cada región. ¿No le parece a usted que tendría que haber más promoción de parte de la Federación Madre o de los mismos instituciones, más, digamos, más difusión a que llegue a todo el mundo? A que el ajedrez llegue a todas esas escuelas, dice usted. En general, información en general, que juegue, el que no juega ajedrez, pero que se sabe que se está haciendo tal actividad, porque bueno, yo siendo de Buenos Aires, le cuento, cuando he ido Sí, a cómo no. jugar a torneos en el interior, yo lo que vi que bueno, que ellos mismos estaban, hasta mucha gente se sabía que no jugaba ajedrez, que se jugaba a tal lugar campeonato argentino. ¿No? Pero eso pasaba en el interior, pero por acá que en Buenos Aires por ahí no pasa tanto, o no se sabe de tal actividad. ¿Cómo, Claro. digo, cómo no le parece a usted que tendría que tener más difusión? Sí, yo creo que primero, si tuviéramos una FADA fuerte, más fuerte, mejor estructurada, con más prestigio, yo creo que podría ser la entidad realmente madre con mayúsculas, que haga los acuerdos como institución reconocida jurídicamente, haga los acuerdos con el Ministerio de Educación, con los sistemas educativos, con el sistema universitario, e impulse fuertemente todo lo que tiene que ver con ajedrez, incluso ajedrez educativo. Pero el ajedrez escolar o educativo en sí, me parece que solamente se difundió más y pudo crecer más rápidamente cuando fue política de Estado. Lamentablemente, desde el 2015 no es política de Estado a nivel nacional y tampoco a nivel de muchas provincias argentinas. Los profesores, con su pasión por el ajedrez, sus ganas de trabajar, su voluntariado, en muchos rincones del país, por lo menos pasa acá en Misiones, no me deja mentir mi amigo Enzo Olivera, que no sé si pudo quedarse porque tenía clases. Él mantuvo 5 años el movimiento del ajedrez educativo aquí en Misiones, pero sin cobrar un mango. Es decir, lo llamaban como referente porque le veían que proponía muchas cosas y como era docente, pero no pudo nunca dejar las aulas o que le crearan un cargo para poder desarrollar con mucho más recursos, por lo menos humanos, el ajedrez en este caso educativo. ¿Permite? Sí, cómo no. Buenas noches, yo soy Buenas noches. profesor de literatura Buenas noches. de El Dorado y vamos, por lo menos antes de la pandemia estábamos llevando como hobby a la escuela el ajedrez para suplir carencias, ¿no? Por la ausencia de Claro. los profesores, las licencias. Así que lo estamos haciendo bastante rudimentario, digamos. Tengo varias preguntas. Sí, cómo no. La primera es... La primera es respecto a la legislación en Misiones, ya que compartimos la provincia, porque anduve investigando y sé que hay proyectos en Cámara de Diputados. Esto, pidiendo las disculpas necesarias, ¿no? A los que no son de Misiones, ¿no? No sé en qué quedaron esos proyectos legislativos, porque, bueno, mi intención era hacerlo legalmente, ¿no? Llevar el ajedrez a la escuela para que forme parte del currículo. Esa es la primera pregunta, digamos, porque lo había mencionado en su momento al principio de su charla. Y la segunda pregunta es, ¿cómo, respecto a lo pedagógico, la ansiedad en los chicos? Porque ellos terminan jugando a las damas. No pueden manejar la frustración, la ansiedad, la frustración, quieren ganar. Y como no, yo les decía, traten de justificar su jugada, y no tienen paciencia para... realmente, ahí es una dificultad muy básica, digamos, para poder seguir jugando.
para que los chicos puedan tener interés en el juego, tienen que aprender a manejar esa frustración. En cualquier materia, bueno, se lleva adelante, pero en el ajedrez es un poco más complicado, me parece. Bueno, esas son mis dos preguntas. Bueno, Víctor, con gusto, un gusto, y te voy a responder como pueda. En primer lugar, en ese libro que yo mencionaba en la charla de ajedrez escolar, indagaciones y perspectivas, justamente hicimos una parte de ese libro investigando qué proyectos hubieron en la Cámara de Diputados de Misiones y que nunca se ejecutaron, ¿no? Y después apareció una ley aprobada por unanimidad en octubre del 2012 en Diputados Misiones, pero nunca se reglamentó. Porque no, tampoco había trabajo en equipo entre los legisladores y el Ministerio de Educación para que eso estuviera previamente consensuado. Así que, de todos modos, esa ley no caduca. La ley del 2012 fue la única que se sancionó como ley, pero no caduca. Pero bueno, estamos tratando de que se retome y se pueda reglamentar con voluntad política del Estado misionero para llevarla adelante, por lo menos gradualmente. Eso por un lado. Por otro, a lo que vos haces alusión, todos tuvimos que pasar por la frustración, incluso como docentes, al ver que los alumnos se frustran porque no sabemos si darles todas las piezas, si darles solo el peoncito y se aburren, o si no comprenden la primera parte del juego y se quieren retirar a jugar a las damas. En esto yo creo que tengo que retomar la propuesta de la pregunta de María de hace un rato, de María Paula, que es, ¿qué difusión hace falta para que crezca más el ajedrez? Estamos desperdiciando una artillería de repertorio riquísimo en didáctica del ajedrez de muchos argentinos, compañeros, muchos de ustedes quizás de acá, pero que han escrito no solo libros, sino que lo vuelcan en videos, en todas partes. Y ese material, para resolver este problema que vos decís, cómo empezar para que el chico no se frustre, con qué jueguitos, cómo puede usar rápido muchas piezas para no aburrirse con un solo peón, etcétera, etcétera. Ese material es el que no llega y no se difunde. La mayoría que tiene un conocimiento, por ejemplo, leyó sobre el mate pastor y quieren hacer el mate pastor rápido, o sea, quieren ganar rápido. La idea para ellos es ganar. Está bien, para todos, ¿no? Para nosotros también, cuando nos ponemos a jugar. Pero bueno, me refiero a que hay muy lindos inventos, artillerías de juegos de iniciación de ajedrez desarrollados, pero que no llegan a todos los rincones del país para facilitar estos procesos que usted plantea y que podamos mejorar mucho más rápido el aprendizaje de los alumnos y que especialmente ellos no se frustren. No sé si ustedes recuerdan, en 2010, en diciembre, el Programa Nacional Educativo hizo un acto histórico. Por primera vez se convocó a un comité de especialistas, creo que fueron 5 o 6, para que decidiera qué libros de ajedrez tenía que comprar el Ministerio de Educación de la Nación a través del Programa Nacional de Ajedrez Educativo, que tendrían suficiente viabilidad o validez para distintos niveles de las escuelas de Argentina. Eso solo se había hecho en otras materias y con otras disciplinas, y fue histórico que por primera vez se hiciera con ajedrez, porque eso jurídicamente es muy complejo. Tiene que estar de acuerdo la Cámara Argentina del Libro, tiene que mediar un montón de cuestiones de transparencia jurídica y financiera, y eso se llevó adelante. Pero en ese momento no había tanto material de genuina didáctica escolar de ajedrez. Había libros de ajedrez de españoles y de otros lugares que desarrollaban como todo el mundo, como si fuera un reglamento ampliado. Empiezo explicando las piezas, cómo mueve una por una, después explico el mate y después me voy a las aperturas. Y eso realmente no resuelve los problemas que usted, Víctor, plantea. Así que bueno, yo creo que si el Estado lo vuelve a tornar, especialmente ojalá que sea a nivel nacional, como adoptar, perdón, como política de Estado al ajedrez, como fue entre 2003 y 2015, pueden volver a accionarse muchos de estos procesos que nos enriquecerían a todos, tanto al ajedrez educativo como al ajedrez federado. Espero haber respondido. Víctor, perdón, felicitaciones por tu presentación antes que nada.
Bueno, ya le contestaste a Víctor que había levantado la manito varias veces, Ajá. así que gracias por eso. Yo me quedo y te quería consultar cuando hablaste sobre lo heurístico. ¿Lo podemos relacionar también con la creatividad? Sí, exactamente. Los procesos heurísticos, no sé si es mi computadora o la de alguien. Bueno, los procesos heurísticos son esencialmente creativos, porque como dije cuando lo mencioné, si yo tengo una fórmula matemática aprendida y memorizada y probada, no tengo nada para crear ahí. Tengo que aplicar la fórmula y me tiene que salir el resultado. Si no es que apliqué mal la fórmula, pero en el heurístico, cuando tengo una situación de incertidumbre o complejidad más importante, como en un tablero de ajedrez, una posición que para mí me resulta un poco desconocida, entonces en base a algunos indicios me tengo que inventar yo qué pasos voy a seguir, qué piezas valorar como mejor ubicadas, qué jugada hacer primero para intentar la otra después. Todo eso me lo tengo que inventar yo. De hecho, creo que la creatividad ajedrecística se puede ilustrar en que un jugador de ajedrez todo el tiempo está empleando heurísticos para resolver los problemas sobre el tablero. Muchas gracias por la respuesta. No, gracias a vos. ¿Queda alguna pregunta más para hacer, por favor? Porque bueno, ya tenemos las 10:10 de la noche, así que creo que da para mucho más esta presentación, para seguirla, pero bien. A ver, Nicolás, creo que levanta la mano ahí. Nicolás si no me Bustos. equivoco. Adelante, Nicolás, por favor. ¿Cómo anda, don Vogel? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto saludarte. Casi no te Felicitaciones. reconocí con la barbita. Ah, ¿no? Estoy para salir en la tele. Gracias, Nicolás. Primero, felicitaciones, ¿sí? por la charla. Bueno, como yo te he contado estas pocas veces que nos vimos, desde que fue un torneo que nos encontramos hace unos meses, retomé yo el tema del ajedrez, que lo había dejado durante mucho tiempo, y ahora leyéndote a vos y viendo algún material por ahí, es increíble lo parecido o el paralelismo que hay entre la didáctica del ajedrez y la didáctica de la matemática. Están íntimamente relacionados, digamos, e incluso, digamos, se puede hacer hasta un paralelismo que va a salir perfecto, ¿no? En cuanto a cómo tratar de encarar desde una manera constructivista, es decir, a partir del hecho de que los chicos resuelvan los problemas, ¿no es cierto? Y no darle ya la receta, es decir, ir ya, hoy vamos a aprender esto, sino eso es la frutilla del postre, ¿no es cierto? Pero quería hacer la observación nada más con respecto al tema de las preguntas, ¿no? Que vos decías que te pone, que te da lo de las consignas, ¿sí? Yo estoy cada vez, con más de 20 años de docencia en esto de la matemática, estoy convencido cada vez más de que la docencia es el arte de hacer buenas preguntas, ¿sí? Más que manejar los contenidos. Bueno, obviamente que hay que manejarlo, ¿no es cierto? Pero el hacer buenas preguntas es mucho más redituable en términos de los aprendizajes que uno logra, ¿no es cierto? La repregunta, ¿no? La buena pregunta en el momento exacto, en que la pregunta que viene uno la rebota y ¿qué opina el resto? ¿No es cierto? Y otro comentario que me gustaría hacer es, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr, ¿no es cierto?, con el ajedrez? Por ahí está también Claro. Porque queremos formar una persona integral, entonces el ajedrez es una excusa para que sepa compartir lo que sabe, para que no sea egoísta, que acepte que puede perder, que aprender a perder es importantísimo, ¿no es cierto? No es solamente pensar. Sí, por supuesto. O sea que la cuestión de los valores, la docencia en general, la matemática es casi una excusa, ¿no es cierto?, a la hora de entrar al aula. El trasfondo es qué es lo que quiero, ¿no es cierto?, ya sea en un club, ya sea a nivel escolar, ¿no es cierto? Y bien lo marcabas también en cuanto al intercambio, ¿no? Para elaborar la currícula y crecer en cuanto a la didáctica, ahí está el secreto.
qué logros tuve yo, qué logro tuvo aquel, y poder compartirlo. En ese sentido yo creo que hay una beta importante, ¿no? Estar en contacto, compartir experiencias, y ahí la currícula irá avanzando, ¿no es cierto? Quería nada Esos más hacer ese contactos. comentario. Gracias, Nico. Muchas Y gracias, bueno, Nico. un abrazo a la distancia. Un abrazo. Retomo, si me permiten, Gustavo y Nicolás, retomo lo que vos decís, porque cuando María planteaba lo de cómo se puede difundir más, y yo podría transformar su pregunta o su inquietud en cómo podemos fortalecernos más rápidamente, ¿no? Y creo que Ajedrez Federal Argentino, con estas charlas, no porque esté yo hoy en la charla, porque disfruté muchas las anteriores y la de ayer un pedazo que pude estar con Sope, está tendiendo esa red que se necesita para que caminen más rápido los conocimientos, no egoístas como planteas vos, Nicolás, para que haya una creciente currícula que nos beneficie a todos para enseñar mejor, ¿no? Y todo esto no es para nosotros, es para los alumnos. Así que bueno, me parece eso, ¿no? Bárbaro, Ernie. La verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Esperemos que sea el puntapié inicial para, como decía recién Nicolás, crecer en el intercambio, crecer como en otros puntos del país pueden tener una didáctica distinta y complementarla con la nuestra, y tener en próximas charlas, ya vamos a tener durante mayo a Gustavo Águila explicando también la parte que él tiene en el ajedrez educativo, a Marcelo Reides, también se va a sumar gente de Salta comentando su experiencia, el amigo Carlos Cinco contando su experiencia en una escuela de Salta, y todos aquellos que quieran participar lo escriben en el Facebook y le vamos a dar participación a todos. Así que agradecerte muchísimo, agradecer a todos los que estuvieron escuchándolo a Ernie, y seguramente que esto dará para que en meses próximos tengas otra charla con nosotros, Ernie. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes y un placer compartir con tanta gente linda. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.